Por favor, reiteramos, sírvanse renombrarse en la sala Zoom, más no a través del chat. A continuación, presentamos a la doctora Katia Paola Bustillos Villalta, médico especialista en medicina física y rehabilitación, jefa del Departamento de Investigación, Docencia y Rehabilitación Integral en las Deficiencias Intelectuales y Adaptación Social, quien tiene a cargo los siguientes temas. Tema 1, definición y clasificación de la discapacidad intelectual. Y tema 2, diferenciación de otros trastornos neurocognitivos. Adelante, doctora Bustillos. Buenas tardes con todos los presentes nuevamente. Agradezco la participación de cada uno de ustedes y su tiempo por conocer más sobre la discapacidad intelectual, conocida anteriormente como retraso mental. La denominación que actualmente conocemos como discapacidad intelectual ha cambiado a través del tiempo. Hasta hace unos años, esta condición se conocía principalmente como retraso mental, por lo que en el contexto histórico existen diversas investigaciones que utilizan todavía este término. En la actualidad, el término de discapacidad intelectual ha permitido mejorar muchos ámbitos, tanto en el ámbito de investigación, en el ámbito de salud, lo que permite además implementar nuevas políticas de salud y educativas para las personas con discapacidad. Es importante que después de este curso podamos cambiar el chip de cada uno de ustedes. Es decir, cambiar la forma de entender la discapacidad intelectual y la forma de cómo ayudar a las personas con discapacidad a través de los famosos perfiles de apoyo o los sistemas de apoyo. Vamos a empezar con la prevalencia de la discapacidad intelectual. A nivel mundial tenemos que la población oscila entre 1 al 3%. En Latinoamérica esta prevalencia aumenta de hasta 4 veces más. Es más frecuente en la población masculina y hay mayor proporción en países de ingresos bajos y medios. El 85% de la población con discapacidad intelectual es leve, el 30% es moderada, el 18% es severa y en un menor porcentaje es la discapacidad intelectual profunda con un 2%. ¿Qué tenemos a nivel nacional? Que el 4.2% de la población con discapacidad cursa con alguna dificultad para poder entender y aprender. A nivel del INR, encontramos que la discapacidad intelectual es una de las 3 patologías con mayor prevalencia. Entonces, para entender la discapacidad intelectual, independientemente del clasificador que utilicemos, tenemos que considerar 3 criterios. Uno es el criterio del funcionamiento intelectual, donde se encuentra una gran limitación en esta área. El segundo criterio sería la limitación en la conducta adaptativa, que tiene que ver con las áreas conceptuales, prácticas y sociales. Y el tercer criterio sería el inicio. ¿En qué momento aparece esta discapacidad intelectual? Y es ahí donde nos vamos a diferenciar con los diferentes clasificadores. ¿Qué nos dice la AID? Que esta discapacidad se inicia antes de los 22 años, hace ese corte. Anteriormente, en las versiones, manifestaba el corte 18 años de edad. ¿Qué nos dice el DSM-5? Que esta discapacidad intelectual va a comenzar durante el periodo del desarrollo, al igual que el CIE-11. Es importante que cada uno de ustedes sepa que es una conducta adaptativa, ya que de esto va a depender mucho el tema de definir el criterio diagnóstico de las personas con discapacidad intelectual más que la habilidad cognitiva. Entonces, las conductas adaptativas son las habilidades que usan las personas para poderse desarrollar en su día a día. Estas habilidades pueden ser conceptuales, que están relacionadas con la comprensión lectora, la lectura, las matemáticas, el pensar, el escribir. Las habilidades sociales tienen que ver
las habilidades, cómo utiliza cada persona para poder relacionarse con sus pares. Y a nivel práctico son las habilidades relacionadas a lo que es actividades de vida diaria, como vestirse, beber, comer, o habilidades para transportarse, también el saber tomar una medicación en el tiempo establecido y también el uso y distribución de dinero. Una vez entendido que la discapacidad intelectual tiene 3 criterios, entre ellos la limitación en el funcionamiento intelectual, la limitación en la conducta adaptativa, y de acuerdo al clasificador que utilicen, será el inicio del periodo de la edad, ¿no? Antes de los 22 años o durante el periodo del desarrollo. ¿Qué nos dice la A y D? La A y D refiere que el funcionamiento intelectual tiene que ver con la inteligencia. Es la capacidad que tiene la persona para razonar, resolver problemas. En relación a las conductas adaptativas, como le manifesté anteriormente, tiene que ver con las habilidades que nos permiten poder desenvolvernos en nuestro día a día. Por eso es importante considerar las conceptuales, las habilidades sociales y las habilidades prácticas. Conforme vayamos avanzando, van a ver que en cuanto aumente el grado de discapacidad, estas habilidades se verán más comprometidas. La edad de inicio, recuerden que la A y D lo manifiesta antes de los 22 años. Muchas investigaciones y estudios han encontrado que no era hasta los 18, han ampliado más por el tema de la neuroplasticidad. ¿Qué nos dice el DSM-5? Que la discapacidad intelectual ya no lo conocemos con ese nombre, porque ellos anteriormente lo manifestaban como retraso mental, sino lo denominan trastornos del neurodesarrollo. Estos trastornos del neurodesarrollo, entre ellos la discapacidad intelectual, va a estar caracterizada también por la limitación en el área cognitiva, limitación en las conductas adaptativas, y esto se presenta durante el periodo del desarrollo. El CIE-11 también comparte los mismos criterios diagnósticos que el DSM-5, pero diferencia la discapacidad intelectual y la denomina trastornos del desarrollo intelectual. En relación a los criterios diagnósticos del DSM-5, como les mencioné anteriormente, deben cumplir 3. Los 3 clasificadores utilizan 3 criterios. La limitación en la habilidad cognitiva, que se mide a través de pruebas psicométricas, las conductas adaptativas, tanto conceptuales, prácticas o sociales, donde hay un déficit en cualquiera de esas áreas que pueden estar ininterrumpidas durante su desarrollo, y el inicio de esta que se da durante el periodo. El DSM-5 lo clasifica de acuerdo a gravedades: leve, moderado, grave, profundo. Denomina este nuevo término que es el retraso global del desarrollo y la discapacidad intelectual no especificada. ¿Qué nos dice el CIE-11? El CIE-11 lo denomina los trastornos del desarrollo intelectual. Entre ellos incluye trastornos del desarrollo intelectual, el provisional y trastornos del desarrollo intelectual sin especificación. Se caracteriza por una notable limitación de las funciones cognitivas del aprendizaje, de las habilidades y conductas adaptativas. Hay que considerar que en los trastornos del desarrollo intelectual se ve un notable déficit en las habilidades cognitivas y, como les mencioné anteriormente, tiene que ver mucho con el grado de severidad. Hay dificultades en la comprensión verbal, hay limitaciones en sus habilidades adaptativas o conductas adaptativas, y tienen bastante dificultad también para manejar sus comportamientos, sus emociones. Los trastornos del desarrollo intelectual pueden perdurar toda la vida, pero hay que tener en cuenta las etapas de desarrollo y las transiciones, porque si uno le brinda el perfil o el sistema de apoyo adecuado en el momento adecuado, esto va a mejorar su funcionalidad. Una vez que pasamos al tema del diagnóstico, vamos a pasar a la clasificación. Para la clasificación lo vamos a dar según el grado de severidad. ¿Qué nos dice el DSM-5? Lo clasifica en leve, moderado, grave o profundo.
La AID utiliza categorías de niveles de apoyos necesarios, los cuales pueden ser intermitente, limitado, extenso, generalizado o profundo. El CIE-10, que es el clasificador actualmente que utilizamos, al menos en el instituto, lo clasifica de acuerdo a los valores psicométricos, ¿no? En leve, moderado, grave o profundo. Pero, ¿qué quiero que se lleven con esta exposición? Que más importa la funcionalidad de la persona que medir una prueba cognitiva. Donde se va a ver más afectadas van a ser sus conductas adaptativas. Obviamente la habilidad cognitiva o el test psicométrico o el instrumento que utilicemos para medir la inteligencia igual nos va a ayudar, pero no va a ser prioritario para dar el diagnóstico de discapacidad intelectual. Entonces, según la AID, para clasificar la discapacidad intelectual, va a tener en cuenta los niveles de soporte. Estos niveles van a ser desde lo más, con menos frecuencia a más frecuencia. Tenemos el nivel de soporte intermitente, donde los apoyos se van a dar o se van a brindar según sean necesarios, van a ser episódicos. El limitado son apoyos que se caracterizan porque requieren ser un poco más profundo, pero no de forma tan exhaustiva como en otros casos. En estos casos es posible que requiera menos personal o menos apoyo tanto de la familia o del cuidador o del terapeuta. En el extenso, sí el apoyo es más frecuente, no solo de la familia, sino también de profesional de salud. El apoyo ya se da de forma diaria y recuerden que estos niveles los medimos por frecuencia y por intensidad. Ya a nivel generalizado o profundo, los apoyos van a ser constantes y de alta intensidad. Es decir, básicamente el cuidador está pendiente de estas personas casi las 24 horas y es ahí donde trabajamos bastante con ellos. Según el DSM-5, pueden aprender en la discapacidad intelectual leve habilidades prácticas relacionadas a lograr independencia en alimentación, vestido, higiene, y en algunas actividades y de acuerdo a la edad van a requerir algún tipo de apoyo, ¿no? A nivel conceptual, son pacientes que logran una lectoescritura, logran las 4 operaciones, pero tienen sus dificultades en la comprensión lectora o su razonamiento matemático. A nivel social sí se interactúan, participan de reuniones, de juego, vuelvo a repetir, de acuerdo a la edad, pero de todas maneras necesitan algún tipo de apoyo para poder entender ciertas situaciones. A nivel práctico son pacientes o personas que son muy independientes en sus actividades de vida diaria. Al inicio requieren tipo de apoyo, de repente en la higiene posexcreta, en el baño, en el atado de pasadores, pero posteriormente van alcanzando ya independencia en lo que es higiene mayor, en las mujeres higiene postmenstrual o también para actividades ya de traslados, pueden trasladarse en buses, viajar, pagar sus tickets, venir a sus consultas, a sus terapias y son más independientes. En la discapacidad intelectual moderada, estos pacientes o estas personas con discapacidad son personas que durante la parte preescolar cursan con un desarrollo del lenguaje bastante lento. Ya en la parte de escolaridad se nota bastante dificultad en lo que es la lectoescritura porque alcanzan a veces lecturas de primer nivel o segundo nivel y ya a nivel adulto requiere de apoyo para sus habilidades académicas, incluso para el tema del trabajo. En el aspecto social hay marcada diferencia en sus conductas sociales y comunicativas, tiene dificultad de poder relacionarse más con las personas de fuera que con las de casa o con las personas que conoce, limitación a veces también para poder tomar decisiones y a nivel práctico, si bien logran independencia, requieren apoyo en el tema del acicalamiento, en el tema de si ya te bañaste, ya te cortaste las uñas,
vestirse de acuerdo a la estación, entonces requieren siempre estar con un apoyo de forma más prolongada. A nivel severo, son personas que su retraso es mucho mayor, que cursan obviamente también con antecedentes más marcados y hay una gran limitación en sus habilidades conceptuales. Pueden lograr percepción de especialidad arriba, abajo, no logran lectoescritura. En relación a su lenguaje pueden emitir sílabas directas, un sí o un no, entender algunas órdenes simples con apoyo. A nivel social, pueden participar de actividades, pero como su lenguaje muchas veces es bastante limitado, les cuesta poder relacionarse con sus pares. A nivel práctico, pueden lograr independencia en lo que es alimentación e higiene menor, pero en lo que es higiene mayor, sí requieren bastante apoyo. E igual al tema de traslado, adquisición de actividades como toma de medicamentos o manejo de dinero. Y a nivel profundo son personas que hay un gran componente o una gran alteración a nivel sensorial, ¿no? Puede ser visual, también auditivo. eh, Pueden adquirir ciertas habilidades, pero generalmente en ellos son pacientes que cursan con bastante, como les mencioné, el déficit sensorial. Pueden comprender instrucciones o gestos, podrían expresar sus emociones, porque recuerden que estas personas generalmente están con el cuidador y de una u otra forma buscan formas de poderse comunicar, de repente a través de señas o cerrar los ojos o alzar una mano, porque también en esta población el lenguaje se ve bastante limitado. En lo que es actividades de vida diaria, generalmente son bastante dependientes porque este grupo cursa también con varias comorbilidades, ¿no? Algunos de ellos generalmente con bastantes problemas conductuales. Para resumir, entonces, tanto los clasificadores tenemos en cuenta la AID, el CIE-11 y el DSM-5 para poder clasificar. Recuerden que los tres clasificadores utilizan limitación en el funcionamiento intelectual, limitación en las conductas adaptativas y lo único que difiere de uno al otro es el inicio de la edad de aparición de la discapacidad intelectual. Entonces, dependiendo del grado, es donde nosotros, como profesionales de la salud, vamos a intervenir para apoyarlos. Si es en la parte escolar, desde la parte de inclusión, o la parte ya más grande, la parte laboral. Entonces, la persona con discapacidad intelectual mejorará su funcionamiento siempre y cuando se le proporcione los apoyos personalizados, adecuados durante un tiempo largo y el empoderamiento de la familia, que es base para poder trabajar con las personas con discapacidad, ya que muchos de nuestros pacientes todavía diría pacientes, incluso nosotros como profesionales todavía tenemos el concepto del modelo rehabilitador de la discapacidad, ¿no? Y lo que buscamos es un enfoque más bien biopsicosocial, donde tengamos, donde el centro de la actividad es la persona. Y obviamente utilizamos sus diferentes sistemas de apoyo a nivel de familia, a nivel de comunidad o a nivel ya de políticas o de Estado. Muy bien, vamos a pasar al segundo tema, que es diagnóstico diferencial. Al terminar mi exposición y posteriormente el de la doctora Araujo, ya haremos las preguntas respectivas si alguien tuviese.
Ok. El segundo punto son la diferenciación con otros diagnósticos neurocognitivos o diría yo del neurodesarrollo. La discapacidad intelectual comparte signos y síntomas con otras condiciones bastante similares. Lo que hacen los clasificadores o nos permite es poder crear patrones de áreas para que esto nos pueda orientar tanto al diagnóstico diferencial, al tratamiento y obviamente al pronóstico de cada uno de ellos. Entonces, ¿por qué se caracterizan estas patologías o estas condiciones? Tanto la discapacidad intelectual o como las que vamos a mencionar posteriormente, es que hay una alteración durante su desarrollo, tanto en el área del lenguaje, podría ser en el área motora, podría ser en el área de aprendizaje, y se ve acompañado con estas alteraciones en las conductas adaptativas. Dentro de las condiciones que comparten signos y síntomas con la discapacidad intelectual y que forman parte también de los trastornos del neurodesarrollo, tenemos el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, trastornos del aprendizaje, el TEA, trastornos motores y trastornos de la comunicación. Debemos mencionar que la discapacidad intelectual no siempre viene sola, sino se acompaña casi siempre de comorbilidades. Y como les mencioné en la ponencia anterior, entre más severo sea la discapacidad, probablemente tenga mayores comorbilidades. Dentro de las comorbilidades mencionadas, si las queremos definir dentro del trastorno del neurodesarrollo, está asociado a lo que es el TEA, trastornos de la comunicación, trastornos del aprendizaje, trastornos de déficit de atención y hiperactividad. A nivel neurológico tenemos comorbilidades asociadas con PCI y también problemas psiquiátricos como trastornos depresivos o trastornos de ansiedad. El objetivo de esta exposición no es hablar de los criterios diagnósticos de los trastornos del neurodesarrollo o de los diagnósticos diferenciales, sino ver qué cosas comparten y qué nos ayudaría para poder distinguir si es o no una discapacidad intelectual. He encontrado literatura que incluso muchos de los pacientes van de dualidad de discapacidad intelectual. Hay literaturas que la mencionan entre 2 al 7%. Ayer buscaba literaturas que mencionaban que hasta el 40-70% podrían acompañarse de discapacidad intelectual y trastorno del espectro autista. Pero ese gran porcentaje sobre todo se da en casos severos. ¿Qué tenemos en común con el TEA y la discapacidad intelectual? Para ambos tenemos que tener en cuenta los niveles de severidad. Existen TEAs con o sin discapacidad intelectual, con o sin trastorno del lenguaje, y pueden estar asociados a una condición médica, genética o factor ambiental. Como les mencioné, es bastante frecuente. Y en el TEA hay un déficit muy marcado de la comunicación e interacción social. Hay patrones de comportamiento bastante restringidos y repetitivos y reactividades sensoriales atípicas. El nivel puede variar de una discapacidad intelectual significativa hasta una inteligencia normal. En la población con trastorno de déficit de atención e hiperactividad, sus formas de presentaciones también son diversas, pueden ser combinadas, predominantemente falta de atención o hiperactiva o impulsividad. También se tienen en cuenta los niveles de severidad a través del funcionamiento adaptativo, pero este grupo no tiene dificultad en la habilidad cognitiva, pero sí cómo demostrar sus conocimientos, porque es el niño ya después en la etapa adulta que está inatento en la clase. Se distrae con facilidad,
pero no por falta de habilidad cognitiva, sino que no sabe cómo poder demostrar sus conocimientos. Tiene buenas habilidades funcionales, sus actividades que no requieren mucha concentración, ellos lo pueden resolver bastante bien, son bastante independientes en actividades de vida diaria. Su razonamiento abstracto está bastante bueno, su cognición social y empatía también es adecuada, pero en la discapacidad intelectual más bien hay un retraso evolutivo ya como antecedente en muchos casos en todo su desarrollo y de manera global, no solamente en el área del aprendizaje. En los trastornos específicos del lenguaje, ingresa tanto la dificultad en la lectura, expresión, en la parte escrita, en la parte matemática, siendo específico en qué área se puede haber comprometido. También tenemos en cuenta el funcionamiento adaptativo y estos trastornos específicos del aprendizaje son caracterizados por dificultades persistentes en diversas áreas conceptuales, pero de forma específica, no de forma generalizada. Pueden tener deficiencias en áreas como, por ejemplo, la comprensión lectora, en el razonamiento, pero tienen bastantes habilidades en la adaptación, en la interacción con sus pares. En cambio, en las personas con discapacidad intelectual existen más problemas, los cuales son más globales y además se acompañan de deterioros de habilidades cognitivas y de conductas adaptativas. En los trastornos de la comunicación, ¿dónde están relacionados trastornos del lenguaje, trastorno fonológico, trastorno de la fluidez o trastorno de la pragmática, de la comunicación social? Se observa que las personas con discapacidad intelectual más severa, el área del lenguaje se ve más comprometido. En los trastornos de comunicación, dependiendo del nivel del lenguaje que esté comprometido, es más específico. ¿Qué se ha observado también? Que con el DSM-5 se ha observado que ellos categorizan el retraso global de desarrollo para niños menores de 5 años que no han alcanzado el hito de desarrollo, que también podríamos catalogarlos dentro de ese grupo, y es importante hacerle seguimientos a este grupo etario. Y otro diagnóstico diferencial, y donde también tenemos una población bastante asidua, es las personas con nivel fronterizo, ¿no? Que no tienen una discapacidad intelectual, pero obtienen puntuaciones de CI entre 70 y 85, 70, 80 según el tema de la literatura. Sus habilidades cognitivas disminuidas están en el ámbito tanto del lenguaje, percepción. Son personas que se relacionan bastante bien, pero a la parte escolar presentan cierta lentitud, logran alcanzar sus hitos, su aprendizaje, pero siempre lo hacen a un paso mucho menor. Pero recordar que no creo que solo esta población, no, sino toda la población en sí, sea de nivel fronterizo, discapacidad intelectual, también son más vulnerables a cursar con trastornos psiquiátricos de ansiedad, de depresión. Y algo importante cuando estamos, digamos, iniciando, es importante que si estamos sospechando de una persona discapacidad intelectual, sobre todo te llega durante los primeros años de vida, es importante que descartemos algún problema sensorial, tanto visual o auditivo, porque podríamos nosotros entender que es una discapacidad intelectual, pero probablemente podría ser una hipoacusia que colocándole de repente el audífono, interviniendo, se va a resolver. Entonces, es importante tener estas señales, estos signos de alerta para esta población. Entre más precoz, es mucho mejor. Muy bien, muchas gracias por su atención. Agradecemos a la doctora Bustillos por su participación.
Seguidamente presento a la doctora María Esther Araujo Bazán, médico especialista en medicina física y rehabilitación y médico asistente del Departamento de Investigación, Docencia y Rehabilitación Integral en las Deficiencias Intelectuales y Adaptación Social, quien tiene a cargo el tema número 3 con etiología y factores de riesgo, aspectos epidemiológicos. Adelante, doctora Araujo. Les pedimos unos minutos, por favor. Adelante, doctora Araujo. ¿Está? Buenas tardes. Gracias por la convocatoria a la que ustedes han respondido para este tema que es tan importante para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad que atendemos. Voy a hablarles sobre etiología, factores de riesgo y aspectos epidemiológicos de la discapacidad intelectual. Con una pequeña introducción, ya la doctora Bustillo lo comentó, la discapacidad intelectual es uno de los trastornos del neurodesarrollo más frecuentes,
que afecta tanto el desarrollo cognitivo como el adaptativo. Su estudio incluye factores de riesgo, etiología y características epidemiológicas esenciales ¿para qué? Sobre todo para diseñar intervenciones médicas y políticas públicas. ¿Cuál es la importancia de este tema? Tiene una relevancia clínica y social, ya que afecta la calidad de vida de millones de personas y tiene un impacto en el desarrollo emocional y social de la familia. Pero también tiene un impacto en los sistemas de salud, ya que requiere recursos para el diagnóstico y tratamiento y hay desafíos económicos y sociales. En la literatura encontramos que la discapacidad intelectual tiene un impacto social y económico muy alto en la salud pública. En Estados Unidos y Europa dice que los costos durante la vida de un paciente con discapacidad intelectual está entre 1 y 2 millones de dólares, siendo más costoso que la demencia y el cáncer. Por eso es importante trabajar este tema y poder detectarlo en el menor tiempo posible para poder darle oportunidad a las personas con discapacidad de hacer lo que hace la mayoría en su edad. Los objetivos de esta presentación son comprender las principales causas de la discapacidad intelectual, identificar los factores de riesgo que están asociados y sobre todo analizar la epidemiología para mejorar la detección y el abordaje. La discapacidad intelectual tiene una etiología que cursa con diferentes factores, incluso de forma simultánea, y según algunos autores van desde los genéticos a los ambientales. El impacto de cada factor se estima en esta literatura en un 40% genético, en otras hablan de 90%. Hay teratógenos y ambientales con entre 5 y 13%, complicaciones de la prematuridad entre un 2 a un 10%, aunque probablemente en nuestro país el hecho de los embarazos adolescentes, ¿no?, y la prematuridad sea un aspecto que dé un poco más de porcentaje, ¿no? Causas metabólicas hasta el 5% y las multifactoriales entre 3 y 12%. También nos mencionan que para el 30% de los casos de discapacidad intelectual grave y el 70% de los que tienen discapacidad intelectual leve, no se logra identificar la etiología causal. Hablando de etiologías, vamos a hablar de etiología genética. Hay un estudio que ha hecho un colega que hace genética aquí en Lima, ¿no?, y que ha trabajado sobre avances genómicos en la última década y su influencia en el enfoque diagnóstico de la discapacidad intelectual. Él comenta que la discapacidad intelectual tiene un origen genético hasta en un 90% de los casos estudiados, utilizando toda la tecnología disponible que hay a la fecha, ¿no? Las enfermedades genéticas que presentan discapacidad intelectual aislada o sindrómica, según este estudio, son causadas por variantes de un único nucleótido que es simple, o de múltiples nucleótidos, o son múltiples, así múltiples nucleótidos variables, o las variantes en el número de copias, ¿no? Estas pueden ser determinantes para modificar la inteligencia, y la cual dependerá de su función, la frecuencia de aparición con relación a la población y su interrelación con el medio ambiente. En pacientes con discapacidad intelectual no sindrómica, se ha descrito que existe una alteración en la neurotransmisión glutamatérgica y dopaminérgica, ¿no? Estas alteraciones excitatorias e inhibitorias no solo ocurren en el cerebro, sino también en la tríada cerebro-núcleo-tálamo, que se llama conectoma cerebelar. Perdón. La etiología, perdón, se está moviendo. Perdón, no veo. La chica. Un momentito, por favor. Doctora. Aceptar. Ya. Lo que pasa es que movilízale, le incomoda, ciérrale Sí. los Sí. al costado. Ajá. O cierra. Ajá. Y ahora sí. Sí, esto. Madame. ¿Sí? ¿Mejor? Sí. Ya.
Ya está. Disculpen la interrupción. A veces la tecnología no nos ayuda mucho. Entonces, en la etiología pueden ser las enfermedades monogénicas, pueden ser provocadas por variantes de un solo gen, como ya vimos en la diapositiva anterior, o ser por genes múltiples o copias, ¿no? En OMI es un catálogo donde están detallados todos los síndromes y desórdenes genéticos y los genes. Refiere que existen más de 708 entidades que presentan discapacidad intelectual. Todavía aún existen entidades que no han sido catalogadas en este catálogo y hablan de por lo menos 1000 OSI asociados a discapacidad intelectual y que el número de genes implicados sería más de 2065 genes, ¿no? Entonces, estamos hablando pues de una variedad genómica que produce discapacidad intelectual, que es nuestra obligación tratar de definir, ¿no? Los tipos de herencias son enfermedades dominantes autosómicas, en este caso, por ejemplo, el síndrome de Sotos, ¿no? Dominante ligado al cromosoma de X, como el síndrome del X frágil, es uno de los terceros más frecuentes y el primero en lo que es la parte hereditaria, ¿no? Tenemos recesivas autosómicas, como los errores innatos del metabolismo, y las recesivas ligadas al cromosoma X, ¿no? Como el síndrome de deficiencia de creatina. Se ha reportado que el número de genes que con certeza provocan discapacidad intelectual de herencia recesiva autosómica estaría entre 1220 a 2000, y los genes candidatos que están estudiándose serían alrededor de 1127. El auge de la genética y del estudio del genoma ha variado mucho el tema de la etiología de la discapacidad intelectual, ¿no? Aquí les comparto una tabla de las categorías y causas de discapacidad intelectual en función de la edad, ¿no? Tenemos el aspecto prenatal, perinatal, postnatal y otras, ¿no? Entonces, hablando de las etiologías, tenemos las genéticas y las adquiridas. Las genéticas ya las hablamos en la diapositiva anterior. Tenemos la trisomía 21, síndrome de Down, el de Prader-Willi, el de Williams, el de Rubinstein-Taibi, que son los que más hemos visto también en el departamento. Alteraciones monogénicas no sindrómicas y trastornos metabólicos como la fenilcetonuria y galactosemia, que son trastornos en el país por lo menos raros, ¿no? Dentro de los adquiridos, el más frecuente y el que más preocupación da es el síndrome alcohólico fetal, ¿no? Otros abusos de sustancias maternas, el aspecto nutricional que es tan importante, ¿no? Sobre todo en estos aspectos la deficiencia de yodo, las infecciones como la rubiola, la toxoplasmosis, el citomegalovirus y los virus de inmunodeficiencia, que son los que atacan los cerebros inmaduros, ¿no? Un accidente cerebrovascular, y con causas desconocidas, muchas genéticas, pero también pueden ser adquiridas, están algunos síndromes clínicos sin diagnóstico genético, los síndromes de Schindler-Guedon, Marinesco, Sjögren o Marden-Walker, ¿no? Entre otros. Y las anomalías congénitas múltiples asociadas al retraso mental. Dentro de los perinatales tenemos la conocida asfixia perinatal, las infecciones como la meningitis, los accidentes cerebrovasculares, muy bajo peso al nacer, ¿no? O prematuridad extrema, y los trastornos metabólicos como la hiperbilirubinemia y la hipoglucemia, ¿no? Dentro de los postnatales tenemos los tóxicos, por ejemplo, el plomo, ¿no? En las infecciones a este nivel, también las encefalitis y las meningitis bacterianas, también los accidentes cerebrovasculares, los traumatismos craneales, aquellos niños muy inquietos que de repente caen del segundo piso, ¿no? Y hacen un traumatismo craneal que les deja secuelas, ¿no? Las encefalopatías epilépticas, como el síndrome de West, la desnutrición y también la pobreza, ¿no? Que es un marcador muy importante. Entre otras está la familiar y la no familiar, ¿no? Bien, en este esquema el autor trató de visualizar los problemas, los trastornos genéticos y ambientales que pueden influir negativamente en el desarrollo neuronal, ¿no? Está el desarrollo neuronal, los factores genéticos y los factores ambientales en una pieza, y en la otra está la concepción,
todo el tema prenatal, ¿no? Las 38, 40 semanas, el nacimiento, la niñez, la adolescencia y la adultez. Entonces aquí hablamos de todo lo que puede influir en conjunto para provocar un determinado fenotipo, ¿no? Problemas con la neuralización, la migración neuronal, la proliferación neuronal, la sinaptogénesis y la mielinización, ¿no? Que se da desde el aspecto prenatal hasta hasta llegada a parte de la adultez, ¿no? Los factores genéticos que dañan o influyen desde la concepción misma hasta su evidencia, ¿no? Y los factores ambientales como las infecciones, los accidentes cerebrovasculares, el alcoholismo y la malnutrición, ¿no? Tanto de la madre como del recién nacido, la asfixia y también los tóxicos, ¿no? Entonces, estos trastornos influyen negativamente en el desarrollo neuronal. Estas variantes, tanto genéticas como ambientales, actúan en conjunto para provocar determinados fenotipos, el cual se puede observar a través de otras comorbilidades, ¿no? Desde la etapa prenatal con las malformaciones, la neonatal con la presencia de la hipotonía o de epilepsia, en la niñez con el retraso del desarrollo psicomotor, en la presencia del TEA, o en la etapa adulta hablan inclusive de la esquizofrenia, ¿no? Entonces, como vemos, el factor genético aunado al factor ambiental causan mayor problema, sobre todo en este síndrome, ¿no? Esta otra tabla es un poco antigua, es de la 11 edición de la AID, ¿no? Donde también mencionan los factores de riesgo de la discapacidad intelectual, pero con otro componente, ¿no? Tanto la fase prenatal, perinatal y postnatal, pero con el componente biomédico, el componente conductual, el componente educativo y el ambiental, ¿no? Ahora vamos a la siguiente diapositiva, a ir desglosando cada fase, ¿no? En el prenatal, los problemas, los factores de riesgo biomédicos los conocemos, ¿no? Trastornos cromosómicos asociados a un solo gen, los metabólicos, las disgenesias cerebrales, las enfermedades maternas y la edad parental, que también es un factor de riesgo, ¿no? Poco menos se conocen los sociales, los conductuales y los educativos, pero tienen una incidencia marcada en el tema de la etiología y el factor de riesgo en discapacidad intelectual. La pobreza, la malnutrición materna, la violencia doméstica y la falta de acceso a cuidados parentales. Esto como aspectos sociales. Como aspectos conductuales, el consumo de drogas por parte de los padres, el de alcohol, el de tabaco, ¿no? Droga, alcohol, tabaco, que son problemas que se manejan a nivel conductual, que van a dar factores de riesgo muy marcados en el niño o la niña, y la inmadurez parental, ¿no? Hablamos de los embarazos adolescentes. En el tema educativo, un factor de riesgo es la discapacidad cognitiva de los padres, ¿no? Sin contar con apoyos. Ayer he visto 3 niños con retardo mental, leve moderado, dos de ellos, leves 1, 2 moderados, y tienen 2 hermanitos más que tienen uno severo y el otro leve. 5 niños, el papá nos comenta que la mamá es la que tiene problema de discapacidad, ¿no? Ahí no hubo probablemente ningún apoyo, ninguna orientación, y tenemos en este momento 5 jóvenes, adolescentes ya, que están siendo vistos por nosotros, pero que comportan una carga mayor a la familia, ¿no? Y la falta de preparación para la paternidad es otro factor educativo. Cuando hablamos de los aspectos perinatales, la prematuridad va en primer lugar, las lesiones en el momento del nacimiento y los trastornos neonatales. Dentro de los sociales está la falta de cuidados parentales. Dentro de los conductuales, algo muy importante, el rechazo por parte de los padres a cuidar del hijo, el abandono del hijo por parte de los padres. Sobre todo en nuestra sociedad, el abandono del padre, ¿no? La madre se queda a solas con el hijo. Y en los educativos, la falta de derivación hacia servicios de intervención tras el alta médica. Eso es importante y hay que remarcarlo porque es tan sencillo derivar a los pacientes que
sospechamos que tienen algún problema para que puedan tener la oportunidad de ser evaluados y atendidos tempranamente. Y en el tema postnatal, los traumatismos craneoencefálicos, las infecciones como la meningoencefalitis, los trastornos epilépticos y algunos trastornos degenerativos. En los sociales tenemos la pobre interacción niño-cuidador, ¿no? Que es lo que vemos marcadamente en la consulta. Madres que vienen, que tienen la idea de que la atención debe ser solo en la terapia, ellas no tienen que tratar con los niños, ¿no? Vemos con mucha pena, esperan en la consulta, esperan en el pasadizo, ellas con su celular y los niños con su celular. Completamente ahí no hay interacción niño-cuidador, ¿no? La falta de estimulación adecuada, la pobreza familiar nuevamente y la enfermedad crónica que hay en la familia. Y lo otro, la institucionalización. Dentro de los conductuales hay un tema muy marcado que es el maltrato y abandono infantil. La violencia doméstica nuevamente aparece aquí. Las medidas de seguridad inadecuadas, la deprivación social y las conductas problemáticas del niño mismo, ¿no? Dentro de las educativas, el punto que digamos que es un trazador es las deficiencias en la crianza, el diagnóstico tardío, los servicios de atención temprana que son inadecuados y los servicios educativos especiales que no están en el número que deben ser y cuando hay, a veces son inadecuados. Y finalmente, el apoyo familiar inadecuado por la falta de trabajo de las redes, ¿no? Es algo que estamos incidiendo nosotros desde hace mucho, ¿no? Bueno, ya vimos la etiología y hemos visto también los factores de riesgo de discapacidad intelectual. Vamos a entrar un poco en el tema de la epidemiología. Y ya la prevalencia la mencionó la doctora Bustillos, y según la OMS, el número de casos de discapacidad intelectual se sitúa alrededor del 1.5% de la población, que puede llegar hasta 4% en países no desarrollados, ¿no? Y datos similares fueron reportados por este investigador Harris, donde la prevalencia a nivel mundial variaba entre el 1 y el 3%. Dentro de la clasificación de la discapacidad intelectual, se encontró que el 85% corresponde al retraso mental leve, ¿no? El 10% al moderado, 4% al severo y el 1 a 2 al profundo, ¿no? Y esto es importante de ver porque buena parte de los pacientes o las personas con retardo mental leve no tienen un fenotipo que los distinga o que los identifique, ¿no? Entonces pasan desapercibidos. Entonces les ponen muchos adjetivos calificativos como que son flojos, como que no quieren aprender, cuando en realidad el tema es más profundo, ¿no? Casi todos sus estudios indican que la prevalencia de discapacidad es mayor en los hombres que en las mujeres, sobre todo en aquellos menores de 15 años, ¿no? Los varones tienen alrededor una prevalencia de 1.5 veces mayor. Esto se debe pues a que en la mujer tenemos la presencia de un segundo cromosoma X que permite, digamos, cierta protección, ¿no? Y a la cantidad y densidad de genes relacionados con la inteligencia que contiene este cromosoma. Esto es también del colega genetista que dice que en América Latina la prevalencia puede variar desde 3 al casi 13%. Sin embargo, estos valores podrían ser más altos, llegando casi al 18% en países de bajos o medianos ingresos. En el Perú no se tiene registro sobre la prevalencia, excepto lo que la doctora Bustillos mencionó de lo que hay en el ENEDIS, ¿no? Sin embargo, se estima que entre 0.9 y 5 millones de peruanos tendrían discapacidad intelectual. O sea, no es una población mínima, es una población bastante alta y preocupante, ¿no? Entonces necesitamos tener en cuenta eso para poder hacer la detección tempranamente y sobre todo la derivación, ¿no? Tratamiento inicial y la derivación. Algo de pobreza, ¿no? Conocen ustedes el plan nacional para el 2030 sobre discapacidad. Dentro de eso hay un informe que habla de lo que se ha hecho en el 2022 y dentro de este han visto que el 27% de la población tiene situación de pobreza. Y en ese mismo periodo
se ha incrementado lógicamente con esto de la pandemia en más o menos 7 puntos porcentuales. Y con respecto a la población con discapacidad, dice que hay un 28.5 de este grupo social que fue identificado como pobre multidimensional, ¿no? Pero está casi parejo con el de la población en general. Pero haciendo un análisis un poco más profundo, un enfoque multidimensional, la población con discapacidad se mostró aún más empobrecida. Dice, un 40% de este colectivo fue identificado como pobre multidimensional en el año 21, evidenciando una brecha de 14 puntos porcentuales con respecto a la población sin discapacidad. Entonces tenemos gente con discapacidad con mayor pobreza, con servicios que no son accesibles, y el círculo vicioso de la pobreza se acentúa, ¿no? Porque, como sabemos, el tema de la discapacidad empobrece a la familia, ¿no? Entonces, cuando se observó al interior del grupo de personas con discapacidad, se evidenció, o sea, dentro de este porcentaje de 40% todavía hay personas con mayor desventaja, ¿no? Grupos en una mayor situación de desventaja, nuestra población indígena o afrodescendiente, que ya tiene problemas de marginación, ¿no? Y de falta de recursos, en un casi 60%. La población con discapacidad de zonas rurales, un 83%, y la población de las mujeres con discapacidad, un 47%, ¿no? Aquellos que viven en la sierra y en la selva, un 63%, ¿no? Entonces vemos que la pobreza es un factor de riesgo que está marcando todo ese camino de discapacidad intelectual, entre otras discapacidades. Y junto con la epidemiología podemos hablar de prevención. Y en la prevención, como sabemos, hay 3 perspectivas. La prevención primaria, que plantea mejorar el estado de la salud de las personas; la secundaria, en la identificación con la intervención; y la terciaria, que mejora el funcionamiento general, ¿no? También hay una cuaternaria de la cual la doctora Julia Méndez va a exponernos pasado mañana. Desglosamos un poco la prevención primaria. ¿Por qué manejamos, o sea, por qué el trabajo de exponer lo que es prevención primaria? Porque es importante, ¿no? No solamente decir, sí, prevención primaria, sino qué cosa podemos hacer en la prevención primaria, ¿no? Está el consejo genético, ¿no? Con un despistaje adecuado de genopatías ante la presencia de alguna discapacidad o un trastorno del neurodesarrollo, o trastornos psicóticos en la familia, o de malformaciones congénitas previas, ¿no? O de abortos repetidos. También forma parte de esa prevención los controles periódicos serológicos, ¿no? La rubiola, la sífilis, el VIH, el citomegalovirus y el toxoplasmosis. Y no olvidemos al Zika, ¿no? En su momento, la epidemia que hubo dejó muchos niños con microcefalia, ¿no? Entonces dice, el test combinado del primer trimestre de la gestación y que tiene elevada sensibilidad y especificidad con anticipación de las trisomías 21, 18 y 13. Asimismo, se puede valorar la práctica de procedimientos como amniocentesis y biopsias coral en casos de malformaciones fetales, ¿no? Esto siempre la prevención primaria estamos tratando inicialmente de ver el aspecto biomédico, ¿no? Se debe informar a las gestantes de los efectos tóxicos del alcohol, que es la primera causa prevenible de origen exógeno de defectos congénitos y discapacidad intelectual, la nicotina y otras sustancias tóxicas, ¿no? El screening neonatal con la técnica de espectrometría de masa permite la sospecha temprana de algunas enfermedades metabólicas con el consecuente tratamiento precoz e intervención temprana, ¿no? Por ejemplo, ya tenemos el clivaje de hipotiroidismo y teóricamente ya no deberíamos encontrar niños con discapacidad intelectual por hipotiroidismo mayores de 2 años, por ejemplo, ¿no? Los avances en los cuidados perinatales y la vacunación son claves en la prevención. Y un aspecto importante es que dentro de las intervenciones preventivas, la capacitación en alimentación y la suplementación nutricional son ejes importantes. En los niños, en los jóvenes, en las madres gestantes, ¿no? Es importante que estemos bien nutridos para evitar algunos aspectos de riesgo mayores, ¿no? Y esto lógicamente se condice con la pobreza, ¿no?
Hablemos de prevención secundaria y terciaria. La secundaria, como dijimos, incluye la detección y la atención temprana de los pacientes con discapacidad intelectual. Ya tenemos buena cantidad de programas específicos para seguir a los pacientes nacidos con factores de riesgo, ¿no? Prematuro, bajo peso, ¿no? Así, la asfixia al nacimiento. Y dentro de la prevención terciaria, incluimos medidas dirigidas a mejorar tanto los aspectos clínicos y funcionales de la discapacidad intelectual. La idea es minimizar el impacto de la deficiencia, facilitar la adaptación y prevenir los problemas asociados, ¿no? Estas medidas, como todos sabemos, incluyen estimulación cognitiva, tratamiento psicológico, abordaje farmacológico y sobre todo las medidas de apoyo al paciente, a la familia y el entorno en general, ¿no? Por eso es la participación y los factores ambientales son muy importantes en este momento. Finalmente, es importante recordar que durante los primeros años de vida el niño construye el conocimiento sobre un ambiente que lo rodea, aprende habilidades motoras necesarias para la supervivencia, adquiere la capacidad del lenguaje que le permite comunicarse y desarrollar su propio razonamiento interior, toma conciencia de sí mismo, aprende a regular sus emociones y adquiere el comportamiento necesario para integrarse en la sociedad. El desarrollo típico del niño, en el desarrollo típico, el niño alcanza las habilidades correspondientes para su edad dentro de la normalidad estadística. Existen, entonces, aparte del desarrollo típico, patrones de desarrollo atípicos, como el retraso en el logro de hitos o habilidades en uno o más dominios, que ya nos comentó la doctora Bustillos, la desviación de la secuencia esperada, la disociación entre el ritmo de la adquisición entre dos o más dominios y la regresión o pérdida de habilidades previamente adquiridas, que es lo que siempre las madres nos comentan en los chicos con TEA, ¿no? La vigilancia y el cribado o el tamizaje, el triaje periódicos en los programas de salud y atención van a identificar a los bebés y niños en riesgo, que pueden necesitar una evaluación adicional profunda. Por eso es tan importante el primer nivel, ¿no? Las primeras señales de la presencia de un retraso o discapacidad con presentación más grave y se atienden antes de los 2 años, ¿no? Mientras que aquellos con formas más leves pueden no llegar a identificarse hasta la edad escolar si no se realiza una vigilancia continua del desarrollo, ¿no? Repetimos lo que se dijo anteriormente. Las personas con discapacidad intelectual no tienen un fenotipo que las identifique. En cambio, las personas con discapacidad intelectual severos y profundos son rápidamente identificables. Los moderados también muchas veces sí, ¿no? Entonces es importante anotar eso para tener en cuenta, ¿no? Porque eso depende la detección temprana y la intervención temprana. Me ha interesado esta lámina por un tema, esto es de España, de la guía de discapacidad intelectual de España, donde han colocado todas las herramientas de evaluación, tanto para el retraso global del desarrollo y la discapacidad intelectual. Y como sabemos, se usa bastante más el test de Denver, ¿no? Pero aquí hay otro test que es importante que podamos buscarlo y ver cómo lo trabajamos en el país. Es el test ASQ3, que es un cuestionario para los cuidadores, ¿no? Se toma en 15 minutos y puede identificarse, o sea, entre los 40 y los 60 meses pueden los padres hacer un screening de sus niños, tanto de comunicación, en motora gruesa, motora fina, resolución de problemas y socioindividual. Este test es americano y ya fue traducido y validado en España, ¿no? Estuve tratando de buscarlo, pero hay que pagar para tenerlo y entonces es importante ver cómo se puede manejar porque eso le daría mayor poder a las familias para poder tempranamente hacer la detección y sobre todo también a los primeros niveles poder trabajar con esto, ¿no? He querido poner esto de aquí porque es importante que sepamos cuáles son los signos de alarma para discapacidad intelectual o para los trastornos del neurodesarrollo, ¿no?
ya damos por hecho de que todos sabemos el desarrollo de los niños desde que nacen hasta la pubertad y la adultez, pero es importante recalcar cuáles son los signos de alarma para estos. Y este cuadro me gustó bastante porque lo tiene centrado en meses, no por área, sino por edad, ¿no? Entre el recién nacido, los primeros 6 meses, ¿qué signos de alarma podemos ver? Llanto débil o poco reactivo a estímulos, dificultad para succionar alimentos o alimentarse adecuadamente, una hipotonía generalizada, lo que antes llamamos el floppy child, ¿no? El niño hipotónico, el niño flácido, o también la hipotonía, el escaso contacto visual o la ausencia de un seguimiento visual, la poca reacción a sonidos o estímulos auditivos y el retraso en la adquisición del control cefálico, ¿no? Entonces, si vemos un niño que está en esta etapa, podemos hacer un check, ¿no? Preguntar 2, 3 cosas a la madre y evidenciar qué hay, ¿no? Para poder permitir que ese niño sea rápidamente derivado, ¿no? En los lactantes entre 6 y 12 meses vemos un signo de alarma como el que no gira hacia sonidos familiares o voces, tiene falta de interés por explorar objetos, hay ausencia de balbuceo o patrones comunicativos iniciales, una dificultad para mantener la posición sentada sin soporte, no intenta alcanzar objetos o personas, y hay un escaso interés por el entorno social, no ríe o no responde a interacciones. En los niños pequeños de 1 a 3 años, no camina de forma independiente después del año y medio, no usa palabras simples para el año y medio o frases de 2 palabras para los 2 años. Su comportamiento apático o dificultad para socializar con otros niños adultos nos debe llamar la atención. La persistencia de reflejos primitivos, ¿no? La falta de interés por jugar o imitar acciones y la escasa comprensión del lenguaje, no responde a órdenes simples. Y en el preescolar y escolar, de 4 años en adelante, debemos tener como signos de alarma la dificultad para adquirir habilidades básicas de autocuidado, vestirse, alimentarse, usar el baño, los problemas significativos de atención o aprendizaje en comparación con los chicos de su misma edad, el lenguaje limitado o incomprensible, el que no hable correctamente, la dificultad para entender conceptos básicos como colores, formas, números, y los comportamientos inusuales como movimientos repetitivos o apegos extremos a rutinas, ¿no? Entonces, estos 4 cuadritos se pueden poner en una hoja, ¿no? No perdamos la oportunidad de hacer el check cuando veamos niños pequeños, preescolares y escolares. ¿Qué otra cosa debemos ver? Signos de alarma generales a cualquier edad, ¿no? Antecedentes de crisis convulsivas, epilepsia u otras afecciones neurológicas, un retraso global del desarrollo, que ya mencionó la doctora Tillos, ¿no? Se afectan varias áreas motoras, lenguaje social, cognitiva. La pérdida de habilidades previamente adquiridas, que ya lo vimos también, los rasgos físicos o dismorfias faciales que sugieran síndrome genético. Y ante la identificación de cualquiera de estos signos se recomienda una evaluación médica integral. La detección temprana puede mejorar significativamente el pronóstico y la calidad de vida. Bueno, llegamos al tema de las conclusiones, ¿no? La comprensión de los factores de riesgo, la etiología y de la epidemiología de la discapacidad permite mejorar el diagnóstico precoz, desarrollar intervenciones más eficaces y al nivel del macrosistema implementar políticas públicas orientadas a reducir la prevalencia y mejorar la calidad de vida de las personas afectadas. En resumen, la discapacidad intelectual es un trastorno multifactorial. Identificar riesgos permite estrategias preventivas. Y en cuanto a las perspectivas, hay avances en diagnóstico genómico y hay una prevención mediante políticas públicas, ¿no? Y finalmente, participar en estrategias de prevención de discapacidad intelectual, tanto como las de promoción del desarrollo óptimo en la infancia, es una responsabilidad para todos aquellos profesionales que nos dedicamos al desarrollo infantil. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Araujo por su participación. A continuación, antes del trabajo y discusión grupal, procederemos a la ronda de preguntas, para lo cual agradeceremos levanten la mano y conforme a ellos estaremos activando los micrófonos.
Igual. Adelante, doctora Imelda Vázquez. Hola, ¿me escuchan? Hola. Sí. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, ¿cómo están? Me ha parecido muy interesante todas las ponencias, felicitarles. Y me parece muy interesante también cómo se va cambiando el tema de percibir el tema de la discapacidad intelectual más por las habilidades adaptativas que por el mismo test psicométrico, ¿no? Tengo el caso de una usuaria. Yo trabajo en un módulo para rehabilitación social y profesional de personas con discapacidad. Entonces tratamos en medida de lo posible ayudarle en la inserción también educativa, ¿no? Siempre hemos tenido casos de inserción educativa en nivel primario y secundario, pero este año hemos tenido un desafío para el tema de una inserción ya de educación superior, ¿no? Porque la Ley General de la Persona con Discapacidad no delimita específicamente el tipo de discapacidad. Sí dice que el 5% de las vacantes deben reservarse para personas con discapacidad en estudios superiores, pero no limita específicamente qué discapacidad podría acceder y qué no, ¿no? Entonces tenemos el caso de una jovencita que ha dado el examen de admisión y ha ingresado para una carrera técnica de enfermería, ¿no? Y su diagnóstico es discapacidad intelectual leve. Entonces, ahora ya ingresó, pero de alguna manera estando ya dentro de la carrera se le están presentando algunas dificultades y cuando se ha ido a hablar con los encargados me dicen que no pueden adaptar el currículum, ni pueden hacer ningún tipo de cambio, que es el primer caso que tienen, ¿no? No sé si en Lima hay experiencia ya de estudios superiores en personas con discapacidad intelectual leve, si es que efectivamente en la ley se contempla que haya algún tipo de ajuste de la currícula o de la malla, o qué otro soporte podríamos nosotros brindar tanto a la institución como a la alumna, ¿no? Porque por un lado a la mamá como que le han dicho que renuncie, ¿no? Que deje la plaza porque no va a poder acabar, ¿no? Gracias. Invitamos a las doctoras que se encuentran en mesa para poder absolver la pregunta. Sí, gracias por la pregunta, muy interesante y qué bueno el trabajo que está usted haciendo. Sí, la ley no dice qué discapacidades, qué personas con discapacidad van a acceder a la universidad. Esto es, digamos, abierto, cualquiera, no limita. Ah, lo que sí está mal, quienes están informando de que no pueden hacer una variación. La, la ley también habla de ajustes razonables. Los ajustes razonables, lógicamente, se dan bastante en la parte laboral, pero también en la educativa, ¿no? Si ella necesita algún apoyo, y no es oneroso, se tiene que dar el ajuste razonable, ¿no? Y en este caso es el apoyo. Yo creo que siendo un primer caso, no tenemos información, ¿no? De casos que haya, salvo en el Perú, salvo un joven que ha hecho en la UCI, ¿no? Y sus estudios, pero amparándonos en la ley, en la Defensoría del Pueblo, sí tendría que ser los ajustes razonables que necesite esta joven para poder avanzar dentro del programa, ah, para ver si es factible que pueda completar el, el- la carrera técnica que está planteándose, ¿no? No sé si eso responde a su pregunta. ¿Alguien más con alguna pregunta?
Bueno, no habiendo más preguntas, seguidamente procederemos a armar los grupos de trabajo. A ver. Adelante, doctora Bustillos. Buenas tardes con todos los participantes. Los vamos a asignar a unas salas para los cuales cada profesional médico, la doctora Araujo, la doctora Julia y mi persona, les va a leer un caso clínico. En este caso clínico, bueno, vamos a dar antecedentes pre, peri y postnatales, un examen clínico o exámenes auxiliares que tuviese el paciente y necesitamos la discusión del caso en relación al diagnóstico que ustedes plantean y al apoyo que necesita o el soporte que necesita este paciente. Es importante que participen todos. En caso que no lo hicieran, igual los vamos a llamar por su nombre porque están renombrados, por usar el término, dentro de la sala Zoom. Entonces, si somos 60, nos van a dividir 20 participantes para los cuales esperamos contar con su participación. Puede ser levantando la mano o también escribiendo por el chat. Gracias. Agradecemos la participación del público asistente por habernos acompañado el día de hoy y nos estaremos volviendo a reencontrar el día de mañana a las 12. Tengan todos ustedes muy buenas tardes.